Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas. Espero que estén teniendo una buena semana. Mi nombre es Carolina Castillo, soy profesional perteneciente a la línea de inclusión pedagógica del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica y les doy la bienvenida, les agradezco que estén acá con nosotros en este cuarto webinar que es de nuestro ciclo Apoyo Pedagógico en tiempos de COVID-19, organizado en conjunto por el Centro de Justicia Educacional y el Centro para la Transformación Educativa, CENTRE. Como muchos saben, este ciclo busca responder a una urgencia del sistema educativo, que es cómo enseñar de forma remota a los 3,5 millones de estudiantes que se encuentran aprendiendo desde sus casas a partir del 16 de marzo a causa del cierre de establecimientos producto de la pandemia. En este ciclo, que comenzó el 12 de mayo, se realizará todos los martes a las 4:30 hasta el 23 de junio, cubriremos estrategias para el autocuidado y apoyo emocional a los estudiantes, herramientas de carácter tecnológico, pedagógico, así como adaptaciones de la enseñanza presencial a la enseñanza en línea para ciencias, matemáticas, lenguaje e inglés. El martes pasado, Valeria Cabello presentó Promoviendo el Bienestar Escolar y Docente, en que se compartieron estrategias de autocuidado y lineamientos para promover el cuidado entre pares, así como el bienestar emocional de los estudiantes. Hoy, Ainhoa Marzábal presentará Educación Científica en tiempos de COVID-19, donde se ofrecerá un espacio de reflexión y guía acerca de los desafíos y decisiones que están enfrentando los profesores de ciencias durante la emergencia sanitaria. Ainhoa es doctora en Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en Química por la Facultad de Ciencias de la misma casa de estudios. Su área de interés se focaliza en el lenguaje y educación científica, además del desarrollo de competencias científicas. Actualmente es académica de la Facultad de Educación UC. Daniela Farfán nos acompañará con la interpretación de lengua de señas. En caso de que ustedes no puedan verla durante la presentación o tengan alguna dificultad, intenten poner en fijar video donde aparece ella para que les aparezca. Y en caso de que no se logre ver, ustedes pueden después, cuando nosotros publiquemos el video en YouTube, revisarlo ahí y ahí estará incorporada ella también. Antes de darle la palabra a Ainhoa, les cuento que podrán hacer sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas, QIA o PIR, según como aparezca abajo en su pantalla. Yo las iré recogiendo para que Ainhoa las vaya respondiendo al final de la presentación. Sus micrófonos y cámaras permanecerán apagadas durante toda la presentación. Por último, les cuento que estamos transmitiendo este webinar a través de Facebook Live y que podrán acceder al video y presentación en el sitio web del Centro de Justicia Educacional a partir del final de esta semana. Nuevamente les agradezco por estar aquí y los dejo entonces con Ainhoa. Gracias, Carolina. Lo primero, quiero agradecer al Centro de Justicia Educacional y al CENTRE de la Universidad Católica por haber abierto este espacio que nos convoca a todos y que espero que sea una buena instancia para podernos reunir, para poder reflexionar en conjunto, en particular hoy sobre la educación científica en tiempos de coronavirus. Para iniciar un poco esta reflexión conjunta, contarles que cuando ustedes se inscribieron en esta webinar, les formulamos la siguiente pregunta: ¿cómo promovemos la educación científica durante y después de esta emergencia sanitaria? Y la verdad es que fue muy interesante poder leer las respuestas de todos los que se inscribieron, y gracias por su interés y por estar aquí hoy compartiendo con nosotros, porque eso me inspiró mucho para poder pensar en el fondo cómo organizar las ideas que creo que sería interesante compartir y las reflexiones que podríamos hacer. Lo interesante es que las personas que se inscribieron tenían roles muy distintos. Había profesores en formación, profesores de educación básica, de educación media, jefes UTP, formadores de profesores, y es muy interesante también ver cómo desde cada rol las respuestas a estas preguntas también van cambiando, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría partir, en el fondo, rescatando algunas de las respuestas que aparecieron en estas inscripciones y que me ayudaron un poco a organizar o a tratar de ver cuáles podrían ser los temas más interesantes a tratar hoy día. Entonces, por ejemplo, cuando preguntábamos cómo promovemos la educación científica durante esta emergencia sanitaria,
Algunos decían, bueno, justamente haciendo ver la importancia de la ciencia en y para la vida cotidiana de las personas, promoviendo la vida saludable, tratando de usar la ciencia para entender cómo cuidarnos. Creo que es fundamental promover la alfabetización científica durante esta emergencia, o debe estar enfocada en mantener bien emocionalmente al estudiante, dando a través de la clase espacios de distracción y no de sobrecarga de trabajo. Cuando vemos en el fondo estas respuestas, vemos que son respuestas que más bien se orientan a la pregunta de ¿para qué seguir aprendiendo ciencias en tiempos de pandemia? Pero también había otros tipos de respuestas. Por ejemplo, para mí creo que es fundamental tener conocimiento, o por ejemplo, personas que proponían incentivar la curiosidad, favorecer el pensamiento crítico de los estudiantes con actividades que los inciten a reflexionar sobre aspectos de y sobre ciencia, o con fuerte énfasis en el trabajo de habilidades, considerando los objetivos prioritarios como único horizonte de contenidos dedicados a fomentar las actitudes científicas, jugando más en el laboratorio y a mediano plazo recortando el currículum nacional para enfatizar el trabajo práctico. Todas estas respuestas, que de alguna forma tratan de representar como este tipo de respuestas, estaban más bien orientadas hacia qué queremos que los estudiantes aprendan en tiempos de pandemia. Y finalmente, había un tercer grupo de respuestas que pueden ver aquí. Por ejemplo, creo que desde la experimentación, mediante clases online, acercándolos a la vida cotidiana, utilizando recursos del hogar para hacer análisis y estudios sencillos, con experiencias de aprendizaje lúdicas e interactivas, material concreto y digital, indagando para argumentar con datos, evidencias y derribar mitos o falsas informaciones, o mediante el aprendizaje basado en problemas. Todas estas respuestas estaban más bien orientadas hacia el cómo aprenden las ciencias los estudiantes en tiempos de pandemia. Y eso finalmente permite identificar como tres grandes preguntas que se derivan de la primera que formulamos en la invitación, que serían ¿para qué seguir aprendiendo ciencias en tiempos de pandemia? ¿Qué queremos que los estudiantes aprendan en tiempos de pandemia? ¿Y cómo aprenden o cómo podrían aprender los estudiantes en este tiempo? Así que estas van a ser las tres preguntas que van a articular esta conversación que espero que tengamos ahora en adelante. Y antes de empezar propiamente tal, contarles que va a haber algunas instancias de interacción durante esta presentación. Algunas instancias van a ser a través de Zoom, a través de las votaciones. Así que aquellos que tengan dispositivos que les permitan participar en las votaciones, la idea es que participen. Es una participación anónima y vamos a dar un tiempo para que puedan marcar sus respuestas y después vamos a compartir en el fondo con todos las respuestas y vamos a comentar un poco en torno a qué representa cada una de estas respuestas, cuáles son las ideas que hay detrás y ver un poco, ¿no?, hacia dónde podríamos ir orientando este aprendizaje de las ciencias durante la emergencia sanitaria. Entonces, como decía, vamos a empezar por esta primera pregunta, que es una pregunta fundamental porque probablemente orientará a todas las demás, que es ¿para qué seguir aprendiendo ciencias en tiempos de pandemia? Y respecto a esa pregunta, podríamos agrupar a todos aquellos que respondieron en el fondo la pregunta de la inscripción en cuatro grandes tendencias. Algunos opinan que en realidad no es necesario, que lo más importante ahora es velar por el bienestar de nuestros estudiantes. En otro caso, consideran que para seguir aprendiendo al retomar las actividades presenciales, para alfabetizar a los estudiantes o para contribuir a la formación ciudadana. En este momento iniciamos la votación y cuando les parezca pueden empezar a votar. Bien, finalizamos en este momento la votación y comparto en este momento los resultados. Podemos ver que la respuesta mayoritaria es para contribuir a la formación ciudadana, es lo que votó el 54% de las personas que están aquí conectadas. Un 23% votó para alfabetizar a los estudiantes, un 20% para seguir aprendiendo al retomar las actividades presenciales y un 3% opina que en realidad no es necesario, que lo más importante ahora es el bienestar. Entonces, al respecto, quiero retomar un poco como estos cuatro argumentos o estas cuatro ideas en el fondo que representarían las cuatro tendencias que podemos observar. La primera tiene que ver con el bienestar, ¿ya?
Y creo que este ha sido un debate social bien importante. Hemos vivido en el fondo, sobre todo al principio de esta educación remota, una gran controversia social, ¿no? Con movimientos como el chao al bombardeo de guías, ¿no? En el fondo como esa sobresaturación inicial, sobre todo, de trabajo online, de trabajo remoto, que saturó en muchos casos a los estudiantes, que muchas veces, al igual que los profesores, posiblemente no tenían todavía el conocimiento, los recursos, el acceso, ¿no? a las actividades que se proponían o la autonomía suficiente para poderlas realizar. No siempre las familias han podido acompañar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y eso ha hecho complejo, en el fondo, poder dar continuidad a los procesos de aprendizaje. Sin embargo, a pesar de que quizá no, muy pocos de nosotros, como hemos visto en la presentación, estamos de acuerdo en que no es necesario seguir aprendiendo ciencias, pero sí es cierto que probablemente a todos nos concierne y nos importa mucho cómo están nuestros estudiantes, de alguna forma cómo velamos y cómo los acompañamos también desde nuestro rol de profesores en estos momentos tan complejos. Y yo creo que una idea que es fundamental es tratar de cerrar un poco esta dicotomía entre bienestar y aprendizaje, de pensar que en el fondo tenemos que elegir entre una cosa o la otra, porque justamente, como aparece aquí en la imagen, la idea de bienestar no es un bienestar solamente emocional. Los estudiantes a diferentes edades tienen diferentes requerimientos, pero sin duda ese bienestar no tiene solamente una dimensión emocional, tiene una dimensión social, física y cognitiva. Y por tanto, la invitación es a pensar en ese bienestar como algo mucho más complejo e interrelacionado, donde seguir aprendiendo, seguir estar conectado con el mundo escolar en términos de conectarse con los compañeros y compañeras de clase, con los profesores y con los diferentes profesionales de la educación, sigue siendo también parte del bienestar de nuestros estudiantes. Hay mucho que decir sobre el bienestar, pero como ya se comentó al iniciar, el webinar anterior de la semana pasada fue justamente centrado en la idea de bienestar, así que si les interesa ese tema, les invito a ver la excelente charla que Valeria Cabello dio sobre bienestar, donde obviamente amplía mucho más este concepto de bienestar y cuáles son las estrategias que como profesores y también como padres y también como estudiantes en el fondo podemos tener para resguardar ese bienestar, que es algo que en este momento es bien importante para todos. También hemos visto como el 20% de las personas que están participando consideran que uno de los argumentos principales de por qué debemos seguir aprendiendo ciencias es para poder dar continuidad al currículum vigente. Evidentemente, detrás de esas respuestas puede haber muchas razones, pero uno de los aspectos fundamentales es que, en primer lugar, la educación es un derecho y como tal debemos permitir o debemos posibilitar en la medida en que podamos que nuestros estudiantes puedan después retomar la escolaridad presencial y puedan continuar en el fondo aprendiendo como lo han hecho hasta ahora. Hemos visto en el documento de priorización curricular que la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio ha publicado recientemente cómo su criterio principal para seleccionar cuáles son los objetivos de aprendizaje más importantes en este currículum de emergencia justamente es dar continuidad al currículum. Sin embargo, a mí me parece que las dos opciones que vienen a continuación tienen de alguna forma un argumento mucho más potente en términos de justificar el por qué deberíamos seguir aprendiendo ciencias, por qué los estudiantes, los niños, niñas y adolescentes de Chile necesitan seguir aprendiendo en el fondo ciencias en este momento. Y en ese sentido, creo que hay una distinción importante a hacer que tiene que ver con, en primer lugar, que estamos viviendo una situación que es una cuestión, una controversia sociocientífica, donde la carga científica que se requiere para entender lo que nos está pasando, para entender cuáles son las medidas que se están tomando y poderlas analizar críticamente, requiere sin duda tener conocimiento científico y poderlo aplicar. Probablemente durante muchos años utilizaremos esta situación, aunque ahora parezca un poco oportunista decirlo, pero usaremos esta situación para justificar y para recordar por qué es tan importante que todas las personas tengan conocimiento científico, comprendan el mundo en el que viven y sepan tomar buenas decisiones, ¿no? Estamos en un momento en que además eso es crítico no solamente para que cada uno de nosotros en lo personal y en lo familiar se resguarde de la amenaza que estamos viviendo, sino también para toda la población. Este es un tema que nos compete a todos. Las decisiones de cada uno son los que finalmente nos afectan a todos. Pero en ese sentido creo que los argumentos de alfabetización y formación ciudadana son muy potentes porque también
proyectan en el fondo ese aprendizaje de las ciencias más allá de lo que es el propio coronavirus y esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Porque sabemos que mañana las situaciones que tendremos que enfrentar probablemente no serán estas específicamente, serán otras. Pero sin duda estas instancias, estas controversias, estos momentos en que la ciencia se hace tan necesaria, llegarán, serán de otro tipo, y por tanto también la invitación es a tener una mirada amplia, a pensar no solamente en seguir aprendiendo ciencias en el sentido de aprender sobre el coronavirus, de aprender sobre los virus, las pandemias y cómo enfrentarlas, sino también en darnos cuenta hasta qué punto la ciencia está jugando un rol fundamental en nuestro bienestar, ¿no? En el fondo en la toma de decisiones que nos afectan a todos. Pero hay una distinción importante entre la idea de alfabetización científica y formación ciudadana. La alfabetización científica, que es un término acuñado ya hace tiempo, se entiende, explicado de una manera así bien sencilla, como la capacidad de aplicar el conocimiento científico. Uno de los grandes aportes, en el fondo de las grandes proyecciones de esta idea de alfabetización científica, ha sido la noción de competencia científica, que como muchos sabrán, está recogida en el programa PISA y se ha evaluado en el fondo en todos los países que conforman la OCDE, y de alguna manera se define como la capacidad de ser eficaz en el fondo en enfrentar problemas científicos y poderlos responder. Eso es complejo porque requiere articular conocimientos, saberes, experiencias, habilidades, que en su conjunto y de forma integrada nos permiten finalmente dar respuesta a sus problemas. Pero la formación ciudadana creo que empuja la idea de alfabetización científica un poco más allá, porque tiene que ver con la participación en las discusiones y la toma de decisiones informadas de cada uno de nosotros como ciudadano. Es decir, tiene, podríamos decir, como una dimensión mucho más proactiva que tiene que ver con la posibilidad de participar como ciudadano en todas las discusiones, decisiones que nos competen en el fondo en nuestro ámbito cívico, en nuestro ámbito nacional y también a nivel global. Así que en ese sentido, a mí me parece que si yo hubiera tenido que marcar una de las cuatro opciones, hubiera marcado la formación ciudadana, como así lo hicieron muchos de los que están conectados, pensando justamente en que si algo nos invita la situación que estamos viviendo, es a entender que el conocimiento científico no sirve solamente para resolver situaciones o problemas científicos que pueden ser, digamos, de una dimensión más personal, sino que de alguna forma proyecta nuestras posibilidades como ciudadanos de participar en lo que ocurre a nuestro alrededor, sobre todo cuando eso obviamente está relacionado con temáticas tecnocientíficas. ¿Ya? Bueno, en segundo lugar, la segunda pregunta que nos hicimos fue ¿qué queremos que aprendan los estudiantes en tiempos de pandemia? Esta es una pregunta bastante más compleja de responder, pero la idea es que si lo que queremos es formar ciudadanos que finalmente puedan participar en la vida pública, ¿qué es lo que queremos que aprendan? ¿Qué sería importante? Esta no es una pregunta de ahora. Y no necesariamente la respuesta es distinta si preguntamos en tiempos de pandemia que en cualquier otro momento. Cuando nosotros planteamos esa pregunta, podríamos agrupar todas las respuestas que estarían orientadas hacia qué aprender en estas cuatro grandes tendencias, podríamos decir. Y probablemente van a encontrar que quizá todas las preguntas tienen sentido y todas les convencen, pero la idea, en la votación que voy a abrir enseguida, es que podamos discutir un poco en torno a cuál es la que nos parece más importante. Que los estudiantes aprendan sobre cómo se construyen modelos predictivos de los contagios o cómo se desarrollan nuevas vacunas, o bien, voy iniciando la votación por mientras, o bien que aprendan sobre el COVID-19, los virus y las pandemias, o bien que desarrollen prácticas de autocuidado, o que aprendan las ideas fundamentales de la biología, la química y la física. Bien, como pueden ver ahí entonces, tenemos a un 51% que considera que lo más importante es que desarrollen prácticas de autocuidado, un 31% que consideran que lo más importante es que aprendan las ideas fundamentales de la biología, la química y la física, un 14% que consideran que lo más importante es que aprendan sobre cómo se construyen modelos predictivos de los contagios o cómo se desarrollan nuevas vacunas, y finalmente un 5% que considera que lo más importante es que aprendan sobre el COVID-19, los virus y las pandemias. Y lo que voy a hacer ahora es tratar de contarles un poco
¿Cuál es el modelo detrás de las personas que consideran, en el fondo, que la A, la B, la C o la D son las respuestas más importantes? ¿Ya? Y voy a discutir un poco cuál me parece que podría ser una respuesta, o al menos la respuesta que yo habría dado. Entonces, bueno, en el fondo todos los que respondieron la respuesta A, que era más o menos un 14%, podríamos decir que se sitúan en un modelo que se llama epistémico, donde les parece que lo más fundamental, más allá de aprender conocimiento científico y comprender en el fondo la ciencia, es que podamos ampliar el conocimiento sobre la ciencia, es decir, que logremos que nuestros estudiantes entiendan cómo el conocimiento científico se construye, ¿no? Cuáles son en el fondo sus características, su naturaleza, cómo es este proceso, qué es lo que hacen los científicos y cuáles son los desafíos actuales asociados a cómo se hace la ciencia. Es cierto que hay múltiples estudios que defienden la importancia de tener en el fondo una visión sobre la naturaleza de la ciencia en términos de pasar de las visiones que llamamos ingenuas, que son las que mayoritariamente observamos en el sistema escolar, tanto en Chile como alrededor del mundo, y poder avanzar en el fondo hacia tener posiciones o visiones más informadas sobre la naturaleza de la ciencia, que de alguna forma den cuenta de su carácter dinámico, su carácter tentativo, del impacto cultural que tiene en el fondo las características sociales y culturales donde estamos inmersos en el desarrollo de la ciencia, en el interés en ciertos temas por encima de otros, y en ver también cómo la ciencia no es algo individual, de hombres, ¿no? Viejitos con un delantal en su laboratorio, sino que la ciencia en el fondo es un trabajo colaborativo donde la academia en el fondo y después también nosotros como sociedad intervenimos y tenemos un rol importante en cómo es la ciencia y cómo se desarrolla. Todos los que marcaron la B podríamos decir que están en un modelo más utilitario, en el sentido de que piensan que lo importante más que ahora ampliar el conocimiento científico que tienen nuestros estudiantes es que aprendan cómo aplicarlo a esta situación contingente que estamos viviendo. Los que están en el C tienen un modelo que se llama controvertido, no porque el modelo sea controvertido en sí, sino porque la idea es que podamos proporcionar escenarios controversiales a los estudiantes donde el conocimiento científico sea útil y sea relevante para poder en el fondo enfrentar determinadas situaciones que ya sea en nuestro ámbito personal, cívico, es decir, más directo en nuestra comunidad o a nivel global, nos permiten en el fondo ejercer esa ciudadanía que hablábamos en el apartado anterior. Y finalmente, los que marcaron la D, que también fueron bastantes, como un 30%, la idea que tienen en el fondo o el modelo que tienen sería más bien un modelo académico que considera que en este momento igual hay que seguir ampliando el conocimiento científico de los estudiantes, centrados en aquello que es básico y irreductible de la biología, la química, la física, ¿no? la geología y las ciencias naturales en general. Evidentemente, las cuatro visiones son importantes y en circunstancias normales lo que nosotros esperaríamos es que el aprendizaje de las ciencias finalmente se oriente a estas cuatro cosas al mismo tiempo. Pero también es cierto que en los estudios que hemos hecho sabemos que en general siempre hay un modelo que predomina en el profesor y ese modelo es el que muchas veces de alguna forma fundamenta las decisiones que los profesores están tomando en términos de qué enseñar y cómo enseñar. Como les decía, desde mi punto de vista, el modelo controvertido sería el más adecuado en este momento. Eso no significa que yo afirme que es el modelo mejor, sino es el que yo tomaría también desde mis propias creencias y visiones sobre lo que es importante ahora. Porque creo que es un momento, en el fondo, que constituye una oportunidad para poder ver las múltiples aplicaciones que la ciencia puede tener en nuestra vida cotidiana, en las decisiones que tenemos que tomar, pero creo que hay que empujarlo un poco más allá de la situación contingente que estamos viviendo. Si bien es importante que en el fondo nuestros estudiantes puedan acudir a la clase de ciencias y al profesor de ciencias como una fuente confiable que muchas veces puede ayudar a contener a los estudiantes en las situaciones de angustia y de ansiedad que están viviendo, pero también creo que no nos podemos pasar 2 o 4 meses hablando del coronavirus, ¿no? Yo creo que hay que tratar de proyectar un poco más allá lo que estamos viviendo y ver en el fondo que no solamente va a tener valor la ciencia en este momento, sino que probablemente va a tener valor en muchos otros momentos. Bueno, con un grupo de personas, y ahí quiero detenerme un poco más,
hemos estado reflexionando mucho sobre cuáles serían los aprendizajes clave, los aprendizajes nucleares en estos momentos en ciencias, que serían justamente aquellos que nos permiten ver cómo podemos aplicar el conocimiento científico en un momento, en el fondo, como el que estamos viviendo. Y quiero contarles que nosotros, con varios de los colegas que trabajamos en formación de profesores y en educación científica, con profesores también del sistema escolar, hemos estado discutiendo mucho, dado que hemos estado trabajando en un informe que en realidad es un segundo informe que amplía un primero que ya se entregó a la Mesa Social COVID, que es una mesa integrada como por varios especialistas de múltiples disciplinas y que en este momento está asesorando a varios ministros en la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y una de las dimensiones o uno de los ejes en el fondo en el que está asesorando a los ministros es justamente el eje de educación. Entonces, hubo un primer informe que fue un informe, yo diría, como más reactivo en el momento inicial, y después se nos ha dado la oportunidad de poder ampliar ese informe. En el fondo, en la parte de educación, hay varios aspectos, hay algunos que tienen que ver con las políticas públicas, otros que tienen que ver con el rol de la gestión y liderazgo, los líderes en el fondo del sistema escolar, y finalmente también hay una dimensión que tiene que ver con lo que se llama el nivel micro, el nivel de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y ahí tenemos equipos trabajando en arte, inglés, lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y también ciencias naturales. Es un grupo bastante grande, integrado por, podríamos decir, profesores, formadores de profesores, investigadores de varias universidades, y en particular, en lo personal a mí me ha tocado trabajar con dos personas de la Universidad de Santiago de Chile, que son Carol Joglar y Leonor Huertas, y también con dos académicos de la Universidad de Chile, Joana Camacho y Iván Salinas, y con ellos justamente hemos estado discutiendo esta idea del aprendizaje nuclear. Entonces, esta es la idea que me gustaría presentarles para poder dar un poco una idea de qué enseñar en este momento y cómo tomar las decisiones más allá del documento de priorización curricular que el Ministerio nos proporciona como orientación. Y un poco la invitación es a ver también cada profesor, ¿no? Cada responsable desde su propio contexto particular, cómo va a tomar decisiones respecto a cuáles serían los aprendizajes nucleares en ciencias naturales. En primer lugar, nosotros generamos una definición de que un aprendizaje nuclear sería un resultado de aprendizaje central, relevante y significativo que los y las estudiantes son capaces de recrear cotidianamente en contextos científicos de relevancia personal, local y o global, y que es seleccionado por cada profesor considerando su contribución al bienestar y al desarrollo de las habilidades cognitivas, comunicativas y sociales de sus estudiantes. Entonces, ¿cómo construiríamos o cómo seleccionaríamos este aprendizaje nuclear? Bueno, van a ver un esquema que aparece a continuación, que en general no es muy sorprendente porque sigue bastante el esquema que nuestro currículum ha seguido durante bastante tiempo, donde de alguna forma un aprendizaje nuclear integra saberes, habilidades y actitudes, que vamos a hablar a continuación, en el fondo como una tríada que está pedagógicamente articulada para, en el fondo, orientar un cierto desempeño de los estudiantes, obviamente en un contexto científico. Pero en este caso nosotros también relevamos mucho la idea del contexto sociocientífico en el que ese aprendizaje nuclear se inscribe, entendiendo que esa habilidad, ese saber y esa actitud tienen sentido en la medida en que muestran posibilidades de alguna forma, desempeñar o movilizar ese resultado de aprendizaje en un contexto que es relevante para el estudiante. Entonces, para poder hacer más o menos una orientación al profesorado sobre cuáles podrían ser esos saberes, esas habilidades y esas actitudes, lo primero es reconocer que los saberes integran y deben integrar tres elementos fundamentales que tienen que ver con la perspectiva de la actividad científica escolar, donde aparecen tres, en el fondo, grandes desempeños de los estudiantes que esperaríamos que aparezcan en la clase de ciencias, y que serían, por un lado, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, es decir, con las concepciones, conocimientos y estrategias de razonamiento que tienen los estudiantes. Por otro lado, con las experiencias que han vivido, las interacciones que tienen con el medio natural, ¿no? Hasta qué punto han tenido también experiencias manipulativas, en el fondo, tanto en su contexto doméstico o más personal o escolar. Y finalmente también tiene mucho que ver con el lenguaje, es decir, con poder hablar, con poder comunicar ideas, ¿no? En una forma particular, que es la forma que tiene la ciencia de comunicarlas.
Y eso nos permitiría, en el fondo, considerar que esos saberes que aparecen en los aprendizajes nucleares tienen que considerar estos tres aspectos. En cuanto a las habilidades, sabemos que nuestro currículum tiene un conjunto de habilidades de investigación científica, que en su momento se llamaron habilidades de pensamiento científico, pero para facilitar un poco el poder identificar estos aprendizajes nucleares, que serían un poco más grandes, lo que hacemos es agrupar estas habilidades curriculares en tres grandes procesos, que serían distinguir los problemas científicos y formular preguntas científicas investigables, formular explicaciones científicas y usar evidencias científicas para argumentar y formular conclusiones. En cuanto a las actitudes, también sabemos que el currículum tiene un conjunto muy grande de actitudes que esperamos que nuestros estudiantes desarrollen, pero que en general los podemos clasificar en tres grandes aspectos. Uno serían las actitudes científicas, es decir, las actitudes, valores y normas asociadas al trabajo de los científicos, como pueden ser la rigurosidad, por ejemplo. Después tenemos también actitudes sobre la ciencia, es decir, cómo se valora el trabajo científico, cómo se valora la contribución de la ciencia al desarrollo de la sociedad. Y finalmente también son muy importantes las actitudes que tienen los estudiantes sobre el aprendizaje de las ciencias, es decir, hasta qué punto valoran para su propia formación, en el fondo, el poder estar aprendiendo ciencias. Entonces, bueno, para que se entienda un poco mejor esta pregunta, lo que podemos hacer es dar un ejemplo, en el fondo, de cómo podría ser un aprendizaje nuclear, ¿no? Cuando, en el fondo, eligiéramos un conjunto de saberes, es decir, de ideas, experiencias y lenguaje, con uno de estos tres grandes procesos en las habilidades y algunas de las actitudes. ¿Ya? Y el ejemplo que voy a poner, en el fondo, sería un aprendizaje nuclear que sería el siguiente: formular problemáticas asociadas al contagio de enfermedades infecciosas para fomentar conductas de autocuidado orientados a prevenirlas. Bien, eso en el fondo involucra un conjunto grande de saberes que van desde las enfermedades infecciosas, del sistema inmunológico, contagio, vacunación, higiene, movimientos antivacunas, microorganismos, virus, mutaciones, ¿no? Es un conjunto grande de ideas y formas de razonar sobre estas ideas y de los términos que los estudiantes usan para referirse a estas ideas y de alguna forma qué experiencias han tenido, se han vacunado, no se han vacunado, ¿no? Qué es lo que han escuchado al respecto. En este caso, el aprendizaje nuclear que estamos proponiendo como ejemplo se centra en la distinción de los problemas científicos, es decir, distinguirlos de otros tipos de problemas, entendiendo que son los problemas que pueden ser respondidos o resueltos en base a evidencias científicas y formular preguntas investigables. Y en el fondo tendría la promoción del autocuidado como la actitud científica que estaría de alguna forma orientando este aprendizaje. Y todo este aprendizaje, desde nuestro punto de vista, estaría en el fondo inscrito en la idea o en el contexto de bienestar y salud como un contexto relevante donde el conocimiento científico puede ser una buena contribución. Una de las cosas que nos hemos preguntado mucho es de qué manera se articulan estos aprendizajes nucleares justamente con los objetivos de aprendizaje curriculares y aquellos que han sido priorizados. Y ahí lo que querríamos que entendieran es que estos aprendizajes nucleares, en el fondo, son aprendizajes nucleares que están un poco por encima de los aprendizajes como más curriculares, a nivel curricular, porque de alguna forma son aprendizajes que son válidos para muchos niveles escolares. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando nos vamos a la priorización curricular y vemos cómo este gran aprendizaje podría contribuir a objetivos que han sido considerados importantes en la priorización curricular. Podemos ver, por ejemplo, como en primero básico se propone un objetivo que tiene que ver con describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable. En tercero básico, proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos para prevenir enfermedades. En cuarto básico, proponer medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales en la escuela, la calle y el hogar para desarrollar una cultura preventiva. En quinto básico, investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud y proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo. Y así podemos seguir con el currículum en séptimo básico, segundo medio y tercero y cuarto medio, donde vemos finalmente que este aprendizaje nuclear es un aprendizaje que puede cruzar el currículum de ciencias naturales de alguna forma,
porque lo podemos ver desde muchos niveles de complejidad en función del nivel escolar en los que están los estudiantes, pero finalmente es un aprendizaje que finalmente está más situado dentro de la trayectoria escolar, es decir, de aprendizajes nucleares que esperaríamos que los estudiantes tengan varias oportunidades a lo largo de la escolaridad para poderlos alcanzar. Uno de los temas que quisiera rescatar, y voy a volver atrás en la diapositiva anterior, es que si bien estos objetivos que estamos poniendo aquí como ejemplo aparecen en la priorización curricular, pero pueden ver que la mayoría son de nivel 2, es decir, la unidad de currículum y evaluación, como les decía al principio, ha orientado más bien esa priorización en el fondo, a dar continuidad a los procesos de aprendizaje una vez que se retome la relativa, digamos, normalidad o las actividades presenciales, pero siendo como son tan relevantes para la situación que estamos viviendo, ni siquiera se han situado en el nivel 1, ¿ya? Donde la verdad es que la mayoría de los que hemos conversado sobre el tema pensamos que deberían estar. Bueno, yo no elegí este aprendizaje nuclear aleatoriamente, sino para poder mostrarles algo que creo que es como bien interesante, que es ver, en el fondo, cómo los estudiantes en este momento podrían formular problemáticas asociadas al contagio de enfermedad, porque se da la feliz casualidad que hace unos 6 años nosotros hicimos un estudio en la 8ª región con estudiantes de 7º básico y les presentamos la siguiente situación, ¿ya? Eran estudiantes entonces que tenían 13, 14 años, así que en este momento deben tener 19, 20 años, y les pedimos que hicieran lo siguiente, ¿ya? En ese momento estábamos bastante preocupados por el tema de los movimientos antivacunas y queríamos ver un poco cómo estudiantes de 7º básico se posicionaban en relación a la necesidad de tener vacunas para prevenir algunas enfermedades. Entonces, la actividad que les propusimos tenía este texto inicial, donde les decíamos, no lo voy a leer completo, pero que las vacunas eran una estrategia para prevenir algunas enfermedades, que de alguna forma eso permitía a la persona desarrollar inmunidad frente a esa enfermedad, que el Estado subsidiaba programas de vacunación orientados a lograr la inmunidad de grupo, pero que eso también en este momento estaba en un profundo debate porque varias personas consideraban que en este momento la vacunación era menos necesaria, pero que eso de alguna forma también estaba poniendo en riesgo la inmunización colectiva. Y eso hacía que varias enfermedades que se habían erradicado estuvieran reapareciendo. Entonces le preguntábamos a los estudiantes, bueno, imagina que en tu colegio hubiese un brote de sarampión y quisieras recoger evidencias para estudiar el contagio de este virus. ¿Cuál sería la pregunta que tratarías de responder? Y lo que vamos a ver a continuación es cómo estudiantes de 7º básico, ¿no?, proponían preguntas, ¿no?, para poder responder a la pregunta, ¿no?, de cómo se contagia el virus del sarampión en un contexto escolar. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, ¿no?, estudiantes que preguntaban cómo se propaga y a qué velocidad. ¿Es el sarampión tan contagioso como dicen? ¿Cómo se inició este brote? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál fue la causa de la enfermedad? ¿Cuántas personas están vacunadas? Querría ver si todos están vacunados o no. Se lo preguntaría a sus padres. Preguntarle a cada uno si se vacunó, lugares donde estuvo y si se juntó con alguien antes de contagiarse. ¿Por qué me contagié? ¿Cómo se produce el contagio de este virus? Si sus padres han sido vacunados de sarampión. ¿Cuántas personas en el colegio conoces que hayan tenido sarampión? ¿Estuviste débil antes de contagiarte? ¿Cómo partió este brote de sarampión? ¿Desde cuándo te sientes mal? Bien, espero que todos estén de acuerdo que si bien en el fondo estos estudiantes tienen mucho que aprender todavía sobre cómo se formulan preguntas científicas investigables y que más bien pareciera que están apuntando pensando en una posible encuesta, ¿no? ¿Qué preguntarían en el fondo a sus compañeros, ¿no?, a los estudiantes de otros cursos para ver en el fondo qué está pasando con ese sarampión, por qué hay ese brote de sarampión? Pero también espero que vean que también aparecen muy buenas posibilidades que serían un excelente punto de partida para poder discutir en torno a, en el fondo, cómo se contagian las enfermedades infecciosas, ¿no? Y que son preguntas que en este momento serían preguntas fundamentales. Bueno, finalmente, respecto a la pregunta ¿qué queremos que aprendan los estudiantes en tiempos de pandemia?, podemos decir que desde el modelo controvertido, que es el que al menos yo sugiero que sea el que se tome,
esperamos que los estudiantes apliquen sus conocimientos en la participación en discusiones y o la toma de decisiones informadas, entendiendo que esto constituye una oportunidad para desarrollar saberes, habilidades y actitudes en contextos que sean relevantes para ellos y que estén orientados al logro de estos aprendizajes nucleares. Con eso terminaríamos la parte de qué queremos que aprendan, y antes de pasar al cómo queremos que aprendan, la idea es que ahora hagamos una pequeña pausa y, si les parece, como veo que han aparecido bastantes preguntas, podamos responder esas preguntas que tienen hasta ahora y después podamos continuar adelante. Sí, mira, te digo un par que rescaté. Eh, Está esta que dice, ¿crees que es mucho contenido a nivel curricular para una educación de emergencia? Esa es una. Otra es, ¿de qué manera crees que se articulan las dimensiones políticas y económicas con los aprendizajes nucleares de los que hablaste? Ya. Y otra, ¿cómo uno como docente puede tomar decisiones si dentro del establecimiento educacional se imponen otro tipo de cosas que respecto al currículum? Bien, respecto a la primera pregunta, que tiene que ver con si yo valoro como demasiados los conocimientos curriculares o los contenidos curriculares que se están proponiendo, yo creo que es muy difícil dar una respuesta única, porque en diferentes contextos cambia mucho, en el fondo, cuáles son las posibilidades en este momento. Y creo que, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que la situación que estamos viviendo ha puesto de manifiesto todavía más, en el fondo, las grandes desigualdades que tiene nuestro sistema educativo. Tenemos, yo diría, en los extremos, desde colegios donde el formato online era un formato totalmente familiar para los estudiantes, donde todos disponen de los recursos y la conectividad, donde los profesores ya estaban formados porque la parte, digamos, de formación online era algo ya propio de su propia cultura como escolar. Y en el fondo, para esos estudiantes probablemente su ritmo de aprendizaje ha cambiado poco, se ha visto afectado poco por lo que está ocurriendo. Y en el otro extremo tenemos la realidad país, que es la mayoritaria en el fondo, de estudiantes que tienen escaso acceso a los dispositivos y a la conectividad que de alguna forma se imponen en este momento de educación remota, donde poderse conectar es mucho más complejo, donde además tener el acompañamiento de los familiares y cuidadores también es más complejo, y por tanto es muy difícil dar esa valoración en términos generales. Ahora, en el fondo, si vemos la mayoría, si vemos la situación país en el fondo mayoritaria, probablemente sea mucho pedir que se cumplan todos los aprendizajes curriculares que el currículum está pensando en este momento, ¿no? Pero también hay que ver cuál es el rol de la unidad de currículum y evaluación, que finalmente da una propuesta, en el fondo, para todos, ¿no? Sin hacer ninguna distinción. En cuanto a la segunda pregunta, que tiene que ver con cómo se articula, en el fondo, todo lo que estamos diciendo con las dimensiones sociales y económicas, bueno, es difícil, ¿no?, establecer esa conexión. Evidentemente, todas las decisiones que tomemos, tanto a nivel de políticas públicas como a nivel, en el fondo, de establecimiento educacional o incluso en la sala de clase, tienen una dimensión política y están mediadas también por la realidad económica que están viviendo, en el fondo, estamos viviendo todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Y el tremendo impacto que va a tener también esta situación una vez, en el fondo, mientras va transcurriendo y una vez que se termine. Entonces, es complejo ver de qué manera articularlo, porque creo que también forma parte de la libertad de cada profesor, en el fondo, el poder abrir una conversación en las dimensiones políticas y económicas que esto está teniendo, y ver un poco cómo se articula también con la parte científica. Creo que es una buena oportunidad en el sentido de poder trabajar justamente el análisis crítico de las evidencias científicas que tenemos y hasta qué punto están apoyando o no, en el fondo, las decisiones sociales y las decisiones políticas y las decisiones económicas que se están tomando en el país, ¿no? Yo creo que todos nosotros, por ejemplo, tenemos opiniones sobre que el CIMSE se aplique o no se aplique en este momento, tenemos posiciones en términos de si una priorización curricular es algo que necesitábamos en este momento o no, en el fondo, como una directriz, y cómo los colegios lo van a tomar, y cómo entre medio de este proceso también, de alguna forma, para muchos casos es una reorientación de las decisiones que ya se habían tomado, ¿no? Y cómo esto nos va afectando.
pero también creo que estamos en un momento en que recibimos tantísima información que realmente es difícil en el fondo poder analizar críticamente hasta qué punto los datos que tenemos, las evidencias que tenemos, en el fondo apoyan o no las decisiones políticas y económicas que se están tomando. Es un tema bien complejo, ¿ya? Y como digo, yo creo que trasladar ese debate a la sala de clase es también una oportunidad. Yo creo que también depende mucho del nivel escolar en el que estén los estudiantes. Pero en definitiva, si queremos que nuestros estudiantes se formen como ciudadanos, necesitamos que también reflexionen y se den cuenta que el conocimiento científico no es objetivo y que muchas veces las interpretaciones que hacemos de ese conocimiento científico, el cómo leemos en el fondo los datos, muchas veces también son intencionados para poder justificar determinadas decisiones. Y la tercera pregunta tenía que ver con qué ocurre en el fondo cuando los establecimientos educacionales creo que era que ya habían tomado decisiones en el fondo respecto al currículum, en el fondo que se espera que de alguna forma se pase, como dicen acá, no, no es que me guste mucho esa expresión, eh, y la verdad es que creo que en ese sentido el rol en el fondo de los líderes intermedios en las escuelas va a ser un rol fundamental, ¿ya? Y ahí yo creo que es importante en el fondo cómo enfrentamos nuevamente las tensiones que se dan entre las evaluaciones externas que tenemos en el sistema escolar y las tremendas consecuencias que pueden tener esas evaluaciones, ¿no? Cuando entran en tensión en lo que necesitan nuestros estudiantes en este momento. Esa es una tensión que todos enfrentamos, ya tanto en el sistema escolar como en educación superior también. Y creo bueno, que hay que plantearse si esta es una buena oportunidad justamente para que no nos importe tanto, ¿no? Lo que nos van a evaluar externamente y empecemos a pensar en qué necesitan nuestros estudiantes ahora, no solamente para su bienestar en el fondo en este momento particular, sino también en el fondo qué es lo que van a necesitar para su futuro. No sé si hay alguna pregunta más, Carolina. Hay una pregunta que dice si esta triada de aprendizaje es solamente para ciencias naturales. Hmm. Eh, bueno, de momento sí, en el sentido de que, en el sentido de que bueno, las habilidades, si bien, por ejemplo, también hay habilidades matemáticas y probablemente también hay una orientación en el fondo parecida en términos de el aprendizaje del lenguaje, de las matemáticas y de muchas otras áreas, en el fondo yo diría que es un paradigma bastante propio de las ciencias y habría que preguntarles en el fondo a los especialistas y a los profesores en matemáticas y otras áreas curriculares para ver si les parece que esa podría ser una buena orientación en el fondo para sus propias áreas curriculares. De hecho, en las charlas que vienen a continuación, los próximos martes, justamente se va a hablar en el fondo de educación matemática, educación en literatura y lenguaje, en inglés, así que puede ser una buena oportunidad que les preguntemos, ¿no? ¿De qué forma pensarían ellos estos aprendizajes nucleares? No Carolina, sé, ¿quieres que te haga alguna otra? ¿O pasamos al siguiente? yo creo que por el tiempo avancemos y si no, por último, después la retomamos si hay tiempo. Súper. ¿Te parece? Bien, finalmente entonces vamos a llegar a la última pregunta que es ¿cómo aprenden ciencias los estudiantes en tiempos de pandemia? ¿Ya? Yo creo que esta ha sido una de las grandes preguntas y uno de los grandes desafíos que hemos enfrentado en este momento. Y de nuevo, para empezar un poco con esta pregunta, vamos a proponer una votación. La voy a poner enseguida, la activo. Y la votación tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo lo hacen? Realizando de forma remota clases similares a las que se hacían presencialmente a través de plataformas online interactivas, realizando guías o recursos pedagógicos entregadas por el profesorado, a partir de videos o audios enviados o subidos a una plataforma, o a partir de recursos accesibles como la televisión educativa. Más bien, más que quizá pensar qué es lo que deberíamos hacer, también hay que ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades. Bien, vamos dejando un tema para que avancen las votaciones. Bien, la mayoría ya votó, así que voy a cerrar en este momento la votación. Y
Les comparto los resultados. Podemos ver cómo para el 35% lo que está haciendo es realizar de forma remota clases similares a las que se hacían presencialmente a través de plataformas online interactivas. 29% realizando guías o recursos pedagógicos entregados por el profesorado. 29% a partir de videos o audios enviados o subidos a una plataforma. Y a partir de recursos accesibles como la televisión educativa. Eso lo marcó un 6% de los que respondieron a la pregunta. Bien, como les decía, creo que la gran pregunta de cómo aprenden ciencia los estudiantes en este momento ha sido el mayor desafío que hemos enfrentado como profesores. Yo creo que ninguno estábamos preparados, o pocos estaban preparados en el fondo para el cambio que se vino, que además tuvimos que acometer ese cambio rápidamente, familiarizarnos en el fondo con otras formas de conectarnos con nuestros estudiantes, en el fondo poder utilizar nuevos recursos, nuevas plataformas, nuevas maneras, que nos han exigido mucho y que en muchos casos además no tiene que ver solamente con el que el profesor conozca y tenga esas herramientas y las pueda hacer en el fondo funcionar, sino también hasta qué punto nuestros estudiantes pueden acceder a los recursos en el fondo que les permitirían el aprendizaje que estamos pensando. La verdad es que esto también nos ha mostrado una realidad país muy diferenciada, donde digamos, el acceso a los dispositivos, la conectividad, incluso la conectividad física en los casos en que, por ejemplo, estamos en entornos rurales, donde, por ejemplo, ni siquiera físicamente el profesor puede llegar, digamos, aunque quisiera, a sus estudiantes, han hecho realmente complejo el poder enfrentar esta realidad. Y en ese sentido, cuando nos preguntamos cómo aprenden ciencia los estudiantes en este momento, creo que hay como dos temas como bien importantes de rescatar y voy a tratar de reducir esta discusión en el fondo a lo más fundamental, ¿ya? Entonces, en el fondo es parar un momento, ¿no? Frente a esta aceleración que hemos tenido para poder hacer este cambio que nos ha costado tanto y que ha sido tan desafiante, es como no perder en ese camino lo que sabemos sobre el aprendizaje, lo más básico sobre el aprendizaje, que es lo siguiente, que en el fondo necesitamos orientar nuestras estrategias de enseñanza a un aprendizaje activo, es decir, donde el estudiante no sea solamente un receptor de información, y que este es un proceso que requiere interacción entre pares y mediación pedagógica, ¿ya? Es decir, entender que en los casos en que contemos con el acompañamiento de los familiares no pueden sustituir la mediación pedagógica porque es una mediación profesional que es el profesor. Y en segundo lugar, la idea de que en el fondo debemos ser capaces de seleccionar recursos apropiados al nivel de conectividad, al acceso a dispositivos tecnológicos o recursos físicos y a las posibilidades de acompañamiento que los estudiantes están teniendo, ¿ya? Y ahí también vemos que las diferentes edades de los estudiantes también van a plantear desafíos distintos en términos de qué es lo que pueden hacer de forma autónoma, qué pueden aprender de forma autónoma, ¿ya? Entonces, en el fondo, pensando un poco en ese contexto, ya espero que se lea bien, aunque la letra es un poco chica, igual voy a ir como hablando de cada parte. En el fondo, tratando de rescatar como esas ideas fundamentales sobre el aprendizaje, la idea es, en el fondo, basarnos en quizá el ciclo más conocido, en el fondo, de aprendizaje de las ciencias, que es el ciclo constructivista, que fue desarrollado por varios autores, pero quien lo consolidó en su momento fue Neus San Martí y lo ha divulgado en el fondo durante muchos años, y que identifica podríamos decir, cuatro grandes momentos en el fondo del aprendizaje, ¿ya? Y esos cuatro momentos del aprendizaje pueden tener lugar a lo largo de toda una unidad, de una clase, en el fondo, o de una experiencia, cuando estamos en el contexto presencial, pero también hay que tener claro que la situación que estamos viviendo, de alguna forma, difumina la idea de lo que era una clase, ¿ya? Ya no podemos pensar que estamos haciendo una clase, sino que más bien, en el fondo, esperamos proporcionarlos a los estudiantes experiencias que finalmente logren un aprendizaje, logren llegar a un resultado de aprendizaje. Y desde lo que sabemos, sobre todo en psicología, esto es lo que requiere, en el fondo, poder aprender, ¿no? En el fondo, pasar por todo este proceso de aprendizaje. Pero si bien tiene un fundamento en la psicología, también tiene un componente bien importante desde la visión, en el fondo, del aprendizaje como un proceso que es sociocultural y que, por tanto, requiere interacción con el profesor y entre los estudiantes. Entonces, lo que vamos a ver en primer lugar
es cómo podrían aprender algunas ideas de cómo podrían aprender ciencias los estudiantes que tienen alta conectividad en tiempos de pandemia, es decir, los que tienen dispositivos a su disposición y tienen buenas conexiones a Internet y por tanto en el fondo eso nos da esas posibilidades en el fondo de conectarnos con ellos con la alta conectividad. Y lo que vamos a ver en la lámina siguiente es otras posibilidades cuando tenemos estudiantes con baja conectividad. Entonces, el ciclo constructivista tiene estos 4 momentos: la exploración, la introducción de nuevos puntos de vista, la estructuración y la aplicación, donde este primer momento, la exploración, es un momento en que esperamos que el profesor plantee situaciones simples en contextos concretos que estén relacionadas con lo que se quiere enseñar y que eso nos sirva para elicitar, para conocer cuáles son los saberes que tienen los estudiantes, es decir, volviendo un poco al esquema que teníamos inicialmente, de qué manera razonan, qué ideas tienen, qué experiencias han vivido, qué lenguaje utilizan en el fondo para referirse a esa situación que debiera ser una situación cercana. Una vez que eso ocurre, los estudiantes reconocen en el fondo que hay diferentes ideas, diferentes puntos de vista, diferentes explicaciones, diferentes interpretaciones, diferentes intereses o formas de formular los problemas. Y eso es lo que los lleva en el fondo a evaluar sus ideas iniciales, estos saberes iniciales, y tratar de proyectarlos en el fondo hacia su complejización, ¿no? Que es lo que queremos que aprendan. Una vez que en el fondo se dan a conocer nuevos puntos de vista y el estudiante en el fondo a través de ese conocimiento va avanzando en el fondo en sus ideas, la idea es que haya un momento de estructuración. Esta estructuración es el momento en que el conocimiento se va estructurando. Si lo pensamos desde el punto de vista como del aprendizaje significativo, sería ese momento en que los conocimientos precedentes, previos y los nuevos se conectan en el fondo, se relacionan, se comparan y por tanto esta estructuración, que es clave para que el aprendizaje sea permanente, en el fondo tiene mucho que ver con la relación de ideas. Estamos en un plano mucho más abstracto y mucho más complejo del que teníamos inicialmente. Y una vez que se consolida ese nuevo conocimiento, la idea es que ese conocimiento se aplique, es decir, se transfiera a nuevas situaciones que son concretas, igual que fueron las del principio, pero que ahora son un poquito más complejas, ya no se pueden resolver con las ideas iniciales que tenían los estudiantes, lo que les muestra el valor de los nuevos conocimientos para pensar, hablar y actuar sobre su entorno. Eso en el fondo es, muy resumidamente, el ciclo constructivista del aprendizaje. No creo que sea especialmente nuevo en el fondo, dado que se apoya en digamos, fundamentos que la mayoría hemos conocido en nuestra formación inicial, pero en el fondo el desafío es cómo podemos, a través de la educación remota, en este caso con alta conectividad, en el fondo desarrollar estos procesos. Disculpen. Y una de las ideas como bien importantes es entender, por ejemplo, el tema de momentos sincrónicos o asincrónicos, en qué momentos se requeriría interacción con los pares y con el profesor y en qué momentos quizá no es tan necesario, ¿ya? Y en ese sentido es importante, y eso está identificado desde hace mucho tiempo, que la primera y la última fase, es decir, la exploración y la aplicación, son aquellas que requieren en el fondo más interacción y más acompañamiento, mientras que la introducción de nuevos puntos de vista y la estructuración son actividades que pueden tender a ser más individuales y más reflexivas, ¿ya? Entonces, por eso, cuando vemos el tipo de recursos, vemos que, en el fondo, la exploración consistiría de actividades sincrónicas o asincrónicas, pero que deberían ser interactivas, que permitan expresar las ideas iniciales y conocer las ideas que tienen los compañeros, justamente para que haya esa evaluación de las ideas iniciales en contrastación con las ideas que tienen otros. En la introducción de nuevos puntos de vista, en el fondo la idea es que las actividades, sean sincrónicas o no, no necesariamente tienen por qué ser interactivas, sino que la idea es tener acceso a nuevas ideas y a partir de ese acceso, en el fondo, poderse informar. Después, la estructuración es quizá la parte más abstracta y más reflexiva, así que en realidad no es muy recomendable en este momento que sean en actividades sincrónicas, sino más bien asincrónicas, orientadas a organizar información, porque requieren tiempo, requieren pensar, requieren reflexión. Y finalmente, las actividades de aplicación debieran ser actividades sincrónicas e interactivas, orientadas a aplicar el nuevo conocimiento a situaciones más complejas y abiertas.
Bueno, en relación a cuáles son los posibles recursos, tipos de recursos que podemos utilizar para estudiantes, como digo, que tienen alta conectividad, existe un documento muy interesante de López que cuando compartamos la presentación lo podemos compartir también, que justamente da una amplia gama de recursos online, en el fondo para educación remota, asociados a cada una de las fases del ciclo del aprendizaje. Como pueden ver aquí, se sugiere para la exploración videollamadas, foros, redes sociales, pizarra digital, sistemas de votación online, en el fondo como recursos que podrían servir para conocer cuáles son las ideas iniciales que tienen nuestros estudiantes cuando tienen alta conectividad. En cuanto a la introducción de nuevos puntos de vista, podrían ser videos, exposiciones grabadas en video o en audio, textos escolares online, libros online, páginas web, ¿no? En el fondo, como recursos informativos que nos permiten acceder a esta nueva información, ¿no?, que los estudiantes podrían aprender. En la estructuración podemos usar una pizarra digital, editores de mapas conceptuales y esquemas, herramientas para trabajo colaborativo, porque la idea aquí en el fondo es brindar recursos que ayuden a organizar la información. Y finalmente para la aplicación podemos usar laboratorios remotos, simuladores, applets, realidad virtual, programas de análisis de datos, pizarra digital, es decir, todos aquellos recursos que nos permitan en el fondo acceder a situaciones concretas, a evidencias científicas a partir de las cuales podamos aplicar el nuevo conocimiento que se está desarrollando en la clase. Pero ¿qué pasa en el fondo cuando estamos en un contexto donde los estudiantes tienen baja conectividad, que de hecho es probablemente el contexto mayoritario en el que nos encontramos, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo los recursos van a tener que ser otros, y ahí probablemente los profesores han tenido que ser mucho más creativos, y en conversaciones con profesores igual vemos que hay profesores que tienen muy buenas ideas y son como muy creativos en formas de encontrar formas de conectarse con sus estudiantes y de poder seguir apoyando su aprendizaje. Como vemos, las tres primeras filas son coincidentes con la lámina anterior, así que no las voy a repetir. Lo que cambia son los ejemplos de recursos que podríamos utilizar. Y en ese sentido, aparece en el fondo mucho más claro el rol, por ejemplo, de las familias en la exploración, ¿no? Como las guías de trabajo, la conversación con familiares, las llamadas de teléfono a compañeros pueden ser buenas formas de buscar esta interacción que requiere la exploración inicial. En cuanto a cuáles son las formas de proporcionar la nueva información en la introducción de nuevos puntos de vista, vemos en el fondo que se puede promover el uso del texto escolar cuando lo tengan, la televisión educativa. Hemos visto también iniciativas de radios comunales y locales en el fondo que están aprovechando ese dispositivo para poder comunicarse en el fondo en esta parte con los estudiantes, revistas, libros, enciclopedias, hablar con familiares que también de repente puedan tener como información, hermanos mayores, por ejemplo. En la estructuración podemos usar lo que tengamos en el fondo en la casa, pizarras, guías de trabajo, hacer mapas conceptuales, hacer afiches, hacer textos informativos. Y finalmente en la aplicación, como decían algunos en la pregunta inicial, pueden hacer experimentos en el ámbito doméstico, pueden usar fotografías de entornos naturales que tengan a disposición, pueden observar en el fondo el medio que tienen a su alrededor, aunque sea en el fondo desde la casa o desde su entorno más cercano, como posibles formas de alguna forma ir desarrollando estos procesos. Pero lo importante, creo yo, es entender que para que el aprendizaje se produzca en este momento, estos cuatro momentos, estos cuatro procesos son necesarios, ¿ya? Y que por tanto, si restringimos las actividades de aprendizaje solamente a guías o solamente a videos, finalmente no estamos haciendo todo, no estamos acompañando todo el proceso de aprendizaje. Por supuesto, hay mucho más que decir en torno a cómo aprenden los estudiantes, es decir, habría mucho que decir, por ejemplo, en cuanto a las formas de retroalimentación y evaluación del acompañamiento que hacemos de los estudiantes. Hay mucho que decir también en torno a cómo nos vamos a relacionar con las familias o los adultos en el fondo que estén al cuidado de los niños, niñas y adolescentes en este momento. Pero estas son algunas ideas que yo creo que exploran como algunas posibilidades fundamentales, en el fondo fundamentales en el sentido de lo más básico, ya en cuanto a cómo podemos pensar un poco el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, bueno, yo puse aquí algunos ejemplos de cuáles son los recursos que, al menos en las conversaciones que yo he tenido o en las, ¿no?, en las charlas, digamos, a las que he asistido,
aparecen en el fondo como posibles recursos. Pero yo creo que estoy segura que hay muchísimos más, ¿no? Muchos más recursos posibles y muchas más experiencias en el fondo que no hemos podido compartir todavía. Y en ese sentido, creo que a veces escuchar la experiencia de los demás es, de alguna forma tiene mucho valor, no necesariamente porque los vayamos a replicar de la misma forma como lo están haciendo, sino porque muchas veces conocer la experiencia de otros y ver en el fondo cómo lo están haciendo nos inspira, nos da nuevas ideas. Y en ese sentido, me gustaría probar algo que vamos a ver cómo nos funciona, pero ojalá que se animen, ¿ya? Que es en el fondo que en este momento creo que van a abrir el chat para que puedan en el fondo compartirse este link que están viendo acá, que lleva a un drive en el cual en el fondo van a encontrar una tabla similar y la idea es que cada uno de ustedes pueda contribuir en el fondo en ese drive poniendo ejemplos de cosas que haya hecho, que haya escuchado, como ideas que pueda tener de recursos que crean que podrían ser inspiradores o podrían ser interesantes de conocer para los colegas. Entonces lo que voy a hacer en este momento es que voy a cambiar en el fondo la pantalla que estoy proyectando y lo que voy a hacer es proyectarles al Drive para que aquellos que no puedan entrar puedan ver, mira, ahí pueden ver en el fondo cómo ya varias personas están entrando y la idea es en el fondo tener este Drive al cual después ustedes van a poder acceder, obviamente, donde van a tener un conjunto en el fondo de recomendaciones de parte de varios de los colegas, como pueden ver, para que podamos tener nuevas ideas, inspirarnos en el fondo con la experiencia y qué es lo que les funciona y qué es lo que no a nuestros colegas. Bien, tenemos como 70 personas conectadas al Drive en este momento, ¿ya? Y pueden ver cómo van completando. No sé por qué alguien puso no se puede escribir. Bueno, como ven, son un montón de recursos los que estamos viendo, sobre todo para alta conectividad, ¿ya? Pero sería interesante, tratemos de hacer el esfuerzo, tratemos también de apoyar a nuestros colegas que quizá no tienen esa suerte, ¿no? Que no han podido utilizar como todos los recursos a disposición, sino que han tenido que restringir un poco más esas posibilidades en términos de la conectividad que tienen sus estudiantes y los dispositivos que pueden utilizar. Bueno, fantástico porque varios colegas están poniendo, ahí veo, están poniendo también muchos links, así que son links que vamos a poder después explorar y aprovechar. Tenemos a casi 80 personas conectadas al Drive. Les recuerdo que toda esta información ustedes la van a poder acceder en la página web del CJE a final de esta semana. Gracias, Carolina.
por si quieren consultarlo después. Bien, voy mostrando cómo va creciendo la lista, ¿no?, de recursos. Bien, vamos a ver ahora cómo va la parte con baja conectividad. Bueno, lamento si alguien estaba escribiendo y alguien le borró, así que por favor no borren nada a sus colegas. Que somos muchos editando al mismo tiempo, entonces es normal que de repente nos solapemos. Bien, vamos a dejar un par de minutos más para ver cómo va avanzando. Ujú. Ahí no, hay varias personas que hacen hincapié sobre todo en los establecimientos que no, o con mucha cantidad de estudiantes que no tienen acceso a Internet. Ujú. Sí, cuando decíamos recursos con baja conectividad, a eso nos estamos refiriendo. Nosotros hemos conocido experiencias desde escuelas que están utilizando, por ejemplo, el furgón escolar para repartir materiales y recoger materiales en el fondo, pero también sabemos que hay comunidades donde ni siquiera eso es posible, en el fondo. Como decía, también hemos visto ejemplos de radios locales que están apoyando en el fondo los procesos de aprendizaje, dejando franjas específicas a determinados colegios para que puedan de alguna forma reproducir en el fondo a través de la radio como ciertas instrucciones y ciertas ideas en el fondo, pero realmente es complejo ver cómo resolverlo cuando tenemos situaciones tan distintas y algunas tan desafiantes como las que estamos viendo. Bueno, como ven, hay muchísima participación. Ya les agradezco mucho el que estén participando. Si les parece, ahora podemos volver a la presentación y en este momento, eso lo estamos haciendo sincrónico en este momento, pero puede ser asincrónico en el fondo, pueden seguir participando en ese drive y evidentemente después pueden copiarlo del drive y se lo pueden quedar después en el fondo porque nos da un montón de ideas sobre qué recursos podríamos utilizar. ¿Ya? Pero voy a volver a la presentación que teníamos. En realidad, la idea de hacer este drive, y con eso quiero terminar un poco esta parte de cómo aprenden los estudiantes ciencias, es valorar un poco la idea de que el aprendizaje remoto ha sido un gran desafío para nosotros, especialmente cuando las posibilidades de comunicarnos e interactuar con los estudiantes son bajas. Pero no olvidar que el proceso de aprendizaje se beneficia de la colaboración entre educadores, docentes, estudiantes y familias, y mostrar un poco cómo estos espacios que se van abriendo, que son espacios que nos dan la oportunidad para encontrarnos, para trabajar en conjunto, de alguna forma son momentos donde probablemente conocemos ideas que nos inspiran a reflexionar, que nos llevan a plantearnos cosas, a formularnos preguntas, a conocer experiencias de otros y que muchas veces las mejores ideas salen justamente de eso, ¿no? En el fondo, si en 5 minutos somos capaces de hacer un drive que recoja tantísimos recursos, ¿no? ¿Qué no seríamos capaces de hacer si encontramos momentos, en el fondo, dentro de todo esta carga que estamos teniendo en este momento, si encontramos momentos de encontrarnos, de trabajar en conjunto, de pensar en el fondo en conjunto qué es lo que queremos hacer ahora para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo ciencias, entendiendo, y con eso vuelvo un poco a lo del principio, que es fundamental, tanto para esta situación como para muchas otras que tendrán en su vida, el que hayan tenido, en el fondo, acceso a ese conocimiento que les permita participar como ciudadanos.
Les agradezco muchísimo que se hayan conectado hoy día y la idea es que abramos las preguntas, comentarios, ¿no? Lo que les parezca en el fondo que quieran compartir con nosotros para poder ir cerrando esta webinar. Sí, mira, hay una pregunta que hace referencia como a esta experiencia un poco forzada de la enseñanza en línea Ujú, y pregunta si tú crees que se instalará esa modalidad en el futuro como de normalidad en un mayor porcentaje de aulas. En ujú. otras palabras, sería un poco cómo crees que será la educación en ciencias naturales luego de la pandemia, si será remota, si será presencial y los pros y los contras un poco de eso. Esa es una. Sí, pero Eh, Carolina, prefiero responderla y después sigo con la siguiente, si te parece. ¿Sí? ¿Puede ser? sí. Bien. Lo que quiero decir es que en lo personal, yo nunca había sido como muy cercana al tema del aprendizaje remoto, al tema del aprendizaje online, porque me parecía que hay muchos procesos en el proceso educativo que requieren en el fondo del contacto personal y directo, ¿ya? Yo creo que esta situación que hemos vivido para muchos ha significado un gran desafío, pero también el descubrir que los recursos online, que los dispositivos en el fondo también nos brindan nuevas posibilidades. En mi caso particular, yo creo que ha habido como dos como conversaciones que en realidad son muy de sentido común, pero en ese momento para mí, yo creo que en el momento en que esto nos pilló como tan descolocados a todos y reaccionando de la mejor manera que pudimos, que para mí me hicieron mucho sentido y me hicieron reflexionar de una forma distinta respecto a cómo continuar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que en mi caso no están en el nivel escolar, sino que están en el nivel de formación de profesores. Un comentario que fue de Joana Camacho de la Universidad de Chile, que tiene harta experiencia con el tema de la enseñanza online, es que me dijo, en el fondo no puedes pensar que lo que vas a hacer ahora es replicar en un formato online lo que hacías presencialmente, porque no se puede, ¿ya? Entonces hay que pensar en el fondo cómo lograr lo mismo, el mismo resultado de aprendizaje, pero de otra manera, ¿ya? Es como moverse en un medio distinto para llegar a un mismo lugar. Y eso que después de escucharlo parece muy de sentido común, pero para mí fue una reflexión muy valiosa en términos de repensar completamente las primeras decisiones que tomé en el momento en que tuve que empezar con la educación remota, que en nuestro caso fue prácticamente un continuo, e imagino que en el del resto también, que realmente me hizo pensar de una forma muy distinta lo que estaba haciendo. Y por otra parte, también en otra conversación, algo que ya dije, pero que quiero retomar, que es esta idea de que ya no podemos pensar en la clase, ¿ya? Ya no podemos pensar en la clase como algo cerrado, porque en esta situación, en el fondo, de estar a distancia, de alguna forma se difuminan en el fondo como los espacios y tiempos que teníamos pensados y en los que ocurría el aprendizaje en el contexto escolar. Y ahora en el fondo nos enfrentamos a una situación completamente distinta, donde los tiempos son otros, las formas de interacción son otras, ¿ya? Y que realmente nos desafía. Entonces, si bien fue un gran desafío, inicialmente sobre todo, yo creo que ahora ya todos estamos un poco más familiarizados, ya hemos logrado en el fondo como hacer procesos de los que estamos satisfechos, ¿ya? Yo creo que definitivamente esto va a cambiar la percepción que tenemos de la enseñanza online. Probablemente va a acelerar muchos procesos que yo creo que se habrían realizado de todas maneras, ¿no? De ir avanzando eh, hacia una enseñanza como más online, o hacia una relación en el fondo que no necesariamente sea presencial. Y también hemos descubierto en el camino dos cosas. Una es que este formato online nos permite hacer cosas que presencialmente en el fondo no podríamos o serían en el fondo como mucho menos efectivas. Yo, por ejemplo, cuando veo el Drive que se llena en este momento, pienso, ¿no? Si tuviéramos una reunión en una situación presencial y dijéramos, ya, propongamos recursos y los fuéramos anotando uno a uno, tomaría muchísimo más tiempo. Entonces, son de esas situaciones en que de repente te das cuenta que este formato online podría tener en el fondo como muchas posibilidades que se podrían utilizar incluso en los momentos en que podamos retomar las clases presenciales. Y por otra parte, creo que también nos demuestra el tremendo potencial profesional que tenemos en los profesores, porque este ha sido un tremendo desafío. Yo creo que un desafío en muchos campos profesionales que han pasado al teletrabajo, pero en especial en el nuestro. Y creo que si bien inicialmente creo que todos hemos colapsado mucho en el sentido de
poder equilibrar lo que es, en el fondo, las demandas profesionales que estamos teniendo con los requerimientos nuevos, con los nuevos desafíos que hemos enfrentado, y también porque finalmente lo estamos haciendo en una situación de emergencia y donde en lo personal, en el fondo, aparecen muchas otras demandas que en general no tenemos concurrentes al trabajo, y aún así hemos salido adelante y nuestros estudiantes están aprendiendo. Yo creo que eso, en el fondo, son los dos grandes cambios que creo que va a haber después de este periodo obligado de enseñanza online. Hay una pregunta que tiene que ver con el sistema constructivista. Eh, y dice, ¿cómo resguardamos el proceso de retroalimentación de aprendizajes en un ciclo constructivista del aprendizaje? Bien, voy a volver atrás porque me voy a apoyar en el esquema para poder responder a esa pregunta. ¿Ya? Me voy a ir aquí. Como les decía, evidentemente la evaluación, el acompañamiento, el andamiaje, la retroalimentación es una dimensión que prácticamente no aparece en esta presentación, porque tampoco hay tiempo en el fondo para profundizar, y por eso preferí esperar para ver si en el fondo salía en las preguntas. Y realmente es complejo, ¿ya? Es complejo en el fondo porque implica identificar con mucha claridad en qué momentos es como clave que haya, podríamos decir, retroalimentación y acompañamiento de los estudiantes en su aprendizaje, ¿ya? Y la verdad es que todos los momentos requieren en el fondo esa retroalimentación, pero yo creo que hay momentos que son momentos clave donde sí o sí hay que buscar maneras de hacer ese acompañamiento, esa mediación pedagógica, ¿ya? Y creo que en el fondo lo más importante es que cuando estemos en el momento en la exploración, en el fondo reconocer que hay diferentes puntos de vista y cuáles son esos puntos de vista que aparecen. Y después, entre la estructuración y la aplicación, en el fondo acompañar, porque los estudiantes es la primera vez en el fondo que van a utilizar el nuevo conocimiento que están desarrollando para poder transferirlo en el fondo en unas situaciones que son más complejas. Y eso requiere en el fondo de mucho apoyo. Creo que son los dos momentos fundamentales en el fondo para que se produzca el aprendizaje, ¿ya? Y eso finalmente es porque si en la exploración el estudiante no es capaz de darse cuenta de forma autónoma que hay diferentes formas de mirar esa situación, y en la aplicación no logra finalmente poder transferir el conocimiento que aprendió, finalmente todo ese proceso que hicimos es bastante probable que no voy a decir que se pierda, pero sí que sea menos probable en el fondo que sea un aprendizaje significativo y duradero, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que, sobre todo en niveles de baja conectividad, yo creo que las familias son nuestros mejores aliados, y donde nosotros no podemos llegar a dar retroalimentación en el fondo y a dar acompañamiento, las familias tienen que ser nuestros aliados. Pero también tenemos que ser conscientes que las familias, aunque tengan la mejor voluntad, no saben muchas veces cómo hacerlo. Y por eso, en ese sentido, es algo que yo creo que se ha hablado poco y que creo que es como bien importante rescatar, de cómo cuando pensamos en materiales para hacer llegar a los estudiantes, deberíamos pensar también en cómo apoyamos a las familias, sobre todo en actividades que nos parezcan claves y que ya preveemos que de forma autónoma los estudiantes no van a poder hacer, cómo de repente le podemos dar algunas indicaciones a los familiares o acompañadores, en el fondo, para que de alguna forma puedan apoyar mejor estos procesos, ¿no? Entendiendo mejor cómo organizarse, cómo organizar los espacios, cómo acompañar al estudiante en su proceso, ¿no? Para que pueda llegar a producirse ese aprendizaje. Hay otra pregunta que refiere sobre todo al tema de que en ciencias se hace muy necesario el trabajo colaborativo, el tema de la indagación. Entonces, considerando la vuelta a clases con el distanciamiento social, ¿cómo crees tú que va a afectar esto? Si crees que va a ser un retroceso en ese sentido. Bueno, a mí me llamó bastante la atención todas las personas que hablaron de hacer experimentos en casa, de utilizar la indagación, porque creo que hay que hacer una distinción importante, que es que si nosotros tenemos estudiantes que están habituados a experimentar y habituados a hacer indagación, que definitivamente sería lo deseable y es lo que todos esperamos que pase, definitivamente este es un muy buen momento y es un buen escenario en el fondo para que puedan hacer en el fondo ese tipo de trabajo. Pero cuando tenemos estudiantes que no están acostumbrados a experimentar y que no han indagado, realmente es bien difícil que en este contexto puedan empezar a hacerlo.
justamente porque la indagación requiere en el fondo mucho acompañamiento, sobre todo al inicio, para ir ganando la autonomía en el fondo que se requiere para realmente, no solamente en el fondo interactuar con los diferentes, podríamos decir, eh, con los diferentes recursos, elementos, etcétera, sino que en el fondo no es solo motivarse, en el fondo, o sorprenderse con ciertas interacciones, en el fondo que hay, pues, entre, no sé, ¿no? Pongamos la típica de vinagre y bicarbonato que hay en la casa, ¿no? Para hacer un volcán. No se trata solamente de eso, la indagación no es solamente para motivarse y sorprenderse en el fondo y entretenerse, sino que en el fondo es para ver cómo a partir de esa situación vamos a poder reflexionar y vamos a poder aprender en el fondo. Y encuentro bien difícil que estudiantes que no tienen ese hábito puedan adquirirlo en este momento, lo encuentro bien desafiante. Y en ese sentido vuelvo un poco atrás, en esta idea de que cuando en realidad nosotros queremos que los estudiantes vayan más allá de motivarse y entretenerse y queremos que realmente aprendan, de nuevo, las familias son nuestros mejores aliados, las familias son los que van a estar con ellos haciendo estos experimentos y pueden ayudarlos, aunque en el fondo quizá no puedan en el fondo explicarles como muchas cosas nuevas, pero sí les pueden hacer ciertas preguntas, sí les pueden dar como cierto acompañamiento para entender que en el fondo no solamente miramos lo que ocurre en el sentido de ver qué tengo, qué hago, qué pasa, sino preguntarme por qué pasa esto, qué es lo que estoy viendo aquí. Y si hiciera esto otro, ¿qué pasaría? ¿No? Llevar un poco más allá las experiencias. Cuando volvamos, si es que, si es que volvemos en algún momento, que en algún momento pareció que iba a ser más próximo y ahora es bastante como incierto cuándo vamos a poder regresar, yo creo que dependerá mucho de cómo sea este plan de desescalada, ¿ya? Yo creo que va a depender mucho si estamos pensando en un retorno escalonado y gradual, en el fondo donde los estudiantes van a ir menos horas. Y la verdad es que si me preguntan a mí, en la experiencia que yo tengo del sistema escolar, de haber trabajado ahí varios años, es que veo muy difícil, en el fondo, poder hacer o sea, no sé, poder instalar una cultura escolar donde los estudiantes no interactúen y no se acerquen, es que lo veo imposible, ¿no? Yo creo que incluso a nosotros nos pasa en este momento que obviamente estamos saliendo muy poco, pero las pocas posibilidades que hemos tenido se hace rarísimo encontrarte con una persona conocida y no poderte acercar, ¿no? Entonces, si para un adulto, en el fondo, con todo lo que eso significa, es tan difícil, ¿cómo se lo hacemos entender a niños de 5 años, de 6 años, de 7 años que no pueden acercarse? ¿Cómo van a jugar? Es que lo veo, me preocupa mucho más allá del aprendizaje de las ciencias, me preocupa en general, ¿no? Cómo estamos pensando un escenario escolar donde haya distancia física. Ahora, en ese sentido, es verdad que se está pensando en el fondo en distribuir las salas de clase de tal manera que se reduzca ese contacto en el fondo o esa proximidad física, sobreentendiendo que hay situaciones donde no se va a poder evitar. Y en ese sentido, uno podría eventualmente en el laboratorio simplemente tratar de pensar qué situaciones en el fondo pueden ser con un poco más de distancia física y qué momentos no. Eso es lo que yo pensaría, no pensando en evitar totalmente porque eso es imposible, pero al menos sí pensando cómo puedo organizar esa situación de aprendizaje para que haya la máxima distancia física posible en los diferentes momentos que yo esté considerando. Ya considerando un poco la hora, podríamos ver la última pregunta, Muy bien. que podría ser un poco recapitulando varias preguntas que tienen que ver con algo similar. Y es Uh-huh. un poco, ¿qué recomendaciones darías tú a los docentes para sobrellevar todo el tema que implica la sobrecarga de tarea a los estudiantes, el poco tiempo que se tiene en este momento, el tema que sea a través de plataformas en línea? ¿Cómo sobrellevar un poco esto para que se logre de mejor manera los aprendizajes? Uh-huh. Sí, yo creo que en realidad es más una opinión personal y no profesional, ya lo que voy a decir, pero creo que en el fondo, primero, tenemos que hacernos cargo que estamos en una situación de emergencia. Esta no es una situación normal y ninguno de nosotros la está viviendo en el fondo teniendo en el fondo como un desempeño profesional que es el que estamos acostumbrados a tener. Yo creo que ninguno de nosotros está al 100%, ¿ya? Ni anímicamente, ni emocionalmente, ni tampoco a veces tenemos la cabeza para esto. Entonces yo creo
que es muy importante, primero, autoevaluarse desde lo profesional y realmente darte cuenta e identificar hasta dónde vas a poder llegar, ¿ya? En el fondo, sin perder la cordura en el camino, y también hasta cuánto pueden hacer tus estudiantes. Y desde ahí ser muy flexible, en el fondo. Como ver qué es lo que ellos pueden hacer. Si no lo pueden hacer, darles más tiempo. Yo creo que no es el momento de ponerse exigente ni presionar. Y uno también como profesional, en el fondo, dar hasta donde pueda. ¿Ya? Todos estamos viviendo situaciones muy diferentes, algunas muy desafiantes y realmente es muy complejo. Entonces yo creo que todos deberíamos estar tranquilos en la medida en que hagamos lo que podamos hacer en este momento. Dadas nuestras condiciones, dada nuestra situación, en el fondo, yo creo que en la mayoría de los casos, o sea, mi experiencia en el fondo me dice que nosotros como profesores somos profesionales súper comprometidos con nuestra posición, con nuestro trabajo, que entendemos la importancia que tiene en este momento, entendemos que el vínculo que tenemos con los estudiantes es un vínculo muy importante para ellos y por tanto yo creo que es eso, no perder ese vínculo, o sea, seguir siendo en el fondo como una fuente de contención y de bienestar para nuestros estudiantes y hacer hasta donde podamos, ¿ya? Y cuando esto termine y volvamos a retomar, como sea esa retomada, pues nos volveremos a encontrar y evaluaremos en el fondo qué tanto hemos podido hacer, qué hemos aprendido en esta situación, qué de lo que hemos aprendido es algo que nos va a quedar en el fondo a futuro, a qué nuevas reflexiones nos ha llevado, pero finalmente yo creo que, insisto, vivir este momento en el fondo con una sobrecarga profesional, sabiendo, porque lo tengo muy claro, que en muchos colegios hay presión desde las autoridades del colegio en el fondo para poder avanzar y para poder hacer, pero en la medida de lo posible yo creo que mi opinión personal es que hay que hacer hasta donde uno pueda en este momento, no más. Eso. Muchas gracias, Ainhoa. Agradecemos entonces a todos ustedes por haber participado. Muchas gracias a Daniela también por su trabajo. Les contamos que van a poder acceder a la presentación en nuestro sitio web y vamos a dejar el video también en el canal de YouTube del Centro de Justicia Educacional. Asimismo, en caso de que ustedes no hayan podido asistir a los webinars previos que hicimos, también esos videos se encuentran en el canal de YouTube y en la página del CJE. Aprovecho también para invitarlos a participar en el próximo webinar, que va a ser el próximo martes a las 4:30, y va a estar a cargo de Horacio Solar, y él presentará priorización curricular y rutas de aprendizaje en matemáticas en tiempos de COVID-19, donde conversaremos sobre la importancia de desarrollar habilidades matemáticas en la priorización curricular. Plantearemos orientaciones sobre el diseño de actividades, gestión del docente, recursos para trabajo en línea y retroalimentación a estudiantes en los distintos niveles de básica y media. Se les enviará además por correo el link de inscripción, o bien, si ustedes prefieren, pueden acceder a él desde ya en la página del CJE. Les deseamos entonces una excelente final de jornada, una buena semana y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.